Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a estos conversatorios, al coloquio Tras la huella de los signos, coloquios semióticos organizados por la Asociación Chilena de Semiótica y que pretenden abrir un espacio de conversación, de diálogo y de difusión que nos muestre el escenario de la semiótica en Chile. En este primer capítulo tenemos un programa excelente de presentaciones. Tenemos una cartografía que vamos a revisar junto a nuestras invitadas y nuestro invitado. Y para ello se los voy a presentar. Se las voy a presentar. Elizabeth Parra Ortiz es profesora de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Artes Convención en Literatura de la Universidad de Concepción y doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Actualmente es académica de posgrado del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción, presidenta de la Asociación Chilena de Semiótica, miembro de la Federación Latinoamericana de Semiótica y de la Asociación Mundial de Semiótica. Además, ella ha investigado la semiótica profundamente, la historia de la semiótica en Chile, y se ha dedicado a los medios de comunicación y su relación con la educación. Nuestra segunda invitada es la profesora de Estado en Castellano, Sandra Mesa Fernández, psicopedagoga, magíster en literatura, máster en ciencias y doctora en ciencias de la educación de la Universidad de Estrasburgo, con una trayectoria de 16 años en el sistema escolar chileno. Hoy es académica del Departamento de Estudios Pedagógicos, realiza docencia en pregrado y posgrado, y su investigación principal es en la semiótica de la navegación web. Su producción de los últimos 5 años son 6 artículos, 3 libros y un capítulo, y proyectos de investigación donde participa también en la Asociación Chilena de Semiótica. Y finalmente, nuestro último invitado es Gabriel Guajardo Soto. Se ha desempeñado como investigador, docente universitario, asesor metodológico y consultor. Es licenciado en Antropología Social de la Universidad de Chile y magíster en Psicología, con mención en Teoría y Clínica Psicoanalítica de la Universidad Diego Portales. Sus ámbitos de trabajo han sido los problemas públicos complejos y la inserción de actores sociales, temas y organizaciones en el espacio público, donde se ha problematizado el discurso científico de las ciencias sociales y sus respectivas controversias. Ha sido investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y actualmente es académico del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Damos también la bienvenida a Pierre Ulis Barranc, que nos va a estar acompañando en estos coloquios también. Él es académico del Liceo Charles de Gaulle, acá en Concepción, y es doctorante en Estética en la Universidad de París I, licenciado en Filosofía y en Antropología. Así que a todos y todas ustedes les damos una cordial bienvenida a este espacio. Me alegra mucho que hayamos podido juntarnos, organizarnos y que estemos aquí en este espacio de reflexión y discusión tan importante, sobre todo relativo a los nuevos medios, que son justamente la interfaz, la superficie que nos permite en este momento estar conversando. La sesión de hoy es una sesión muy interesante porque es introductoria en todos los sentidos. Vamos a ser partícipes y vamos a observar la investigación que realizaron estas dos y este académico relativas a la semiótica en Chile, una cartografía que va desde el año 1990 hasta el año 2015. En esta sesión vamos a poder contestar muchas preguntas, algunas muy importantes y muy elementales, relativas a qué es la semiótica, para qué sirve, cómo puede servir para relacionarla con otras disciplinas, cuál es la noción de disciplina que tiene la semiótica, cuáles son los terrenos inexplorados, qué se ha hecho en Chile durante los últimos años, y cómo se ve el futuro, sobre todo considerando que la comunicación está transformándose a velocidades mucho más rápidas que las ya adrenalínicas que conocíamos antes de la pandemia. Así que
Un cariñoso saludo de parte del equipo de organizadores y organizadoras, a todo el público, la gente que nos está viendo. Va a estar disponible el chat y los comentarios para poder hacer preguntas, consultas, así que vamos a estar muy atentos y atentas a poder leerles, escucharles. Nos interesa saber su opinión, nos interesa saber lo que piensan, y vamos a tener una oportunidad de estar con personas que saben mucho del tema. Así que sin mayor preámbulo voy a darle la palabra a la profesora Elizabeth Parra. Está en mute, profesora. Buenas tardes, Nicolás, y buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Gracias por la presentación y el inicio de este trabajo que esperamos sea muy largo y productivo en el tiempo. En primer lugar, quiero agradecer ya a todos los colegas, especialmente los que fueron entrevistados, colegas docentes, que generosamente compartieron sus programas y que están reseñados, ¿cierto?, en el libro, y que guardamos una deuda de informarles también los resultados. A los estudiantes que hicieron posible que esta obra naciera, ya, y de quienes abrazamos esta ruta. En particular a aquellos colegas que hoy ya no están con nosotros y que forjaron una impronta en la disciplina difícil de ignorar, aunque muchas veces invisibilizados por nosotros. Me refiero a Alcides Joffre, Eduardo Meissner, Andrés Gallardo y Jorge Harris, ya, a quienes no alcanzamos, a Harris, a quien no alcanzamos a entrevistarlo, pero quien fue socio de nuestra organización ya desde los inicios. Bien, yo quiero hacer una especie de presentación muy sucinta, porque quiero darle espacio también a mis dos colegas colaboradores, a quienes también les expreso mi gratitud eterna por haberme acompañado en esta aventura, que no fue fácil, pero que llegamos a puerto. Quiero partir señalando que cuando iniciamos esta cartografía, partimos de la base que nosotros estábamos haciendo una historiografía como el estudio de los conceptos, de las escuelas, de los paradigmas, de las líneas de investigación y cómo se había socializado esta historia que podríamos extrapolar, ¿cierto?, también a otra disciplina, pero en específico lo centramos en la semiótica. Porque sin pretender ya emular también o parecernos un poco al doctor Valderrama, que es un eximio historiador chileno, cuando él dice, ¿verdad?, que la historia hay que viajar el mundo de la historia, yo diría que nosotros lo que hicimos, Sandra, Gabriel y yo, fue viajar el mundo de la semiótica. No por el mundo de la semiótica, sino viajar, ¿ya? El mundo de la semiótica a través de, por ejemplo, los territorios semióticos que hemos denominado, a través de la genealogía o de los actores que cómo narraban o cómo narran lo que es la semiótica, y finalmente también una cuestión fundamental para nosotros que fue la constitución de este campo disciplinar más o menos específico, pero que no tiene un reconocimiento académico e institucional y que entonces se generan tensiones. Entonces lo que llamamos las tensiones ya entre la identidad y la legitimidad, las tensiones de la semiótica con otras disciplinas y también, ¿verdad?, los territorios semióticos a través de todo el país. Yo me voy a centrar en la primera tensión que se refiere a cómo se constituye este campo disciplinar, ¿ya? Y cuáles han sido las dificultades que hemos tenido o que hemos encontrado y que yo quiero también exponer. La preocupación entonces por esta vertiente historiográfica que le da al problema de la representación disciplinar no es solo indicativa de una crisis de los paradigmas semióticos, que nosotros creemos que así es, en el esquema tradicional moderno, me refiero, con que la disciplina acostumbra a organizar sus experiencias históricas
sino que es un síntoma de una ruptura de la propia experiencia disciplinar. Entonces, en ese caso, cuando nos planteamos la pregunta, ¿qué es la semiótica y cuál es la historia que queríamos narrar? ¿Ya? Fue de alguna manera una forma de iniciar un trabajo de deconstrucción de una noción identitaria, vigilante, de aquello que amenazaba el orden del saber que estaba establecido. Entonces, lo que nosotros propiciamos es una nueva gramática para narrar la semiótica, una nueva forma del pensar constituido y organizado a través de otras prácticas paradigmáticas que tengan por objetivo hacer comprensible una serie de fenómenos que están fuera del campo de una visión tradicional. En particular, yo pienso que la semiótica ha tenido dificultades para seguir un desarrollo como una ciencia normal, entre comillas, o tradicional, usando el término de Kuhn. Esa imposibilidad está dada por lo que Lyotard, allá por la década de los 70, ¿verdad? Habló de la crisis de los metarrelatos, es decir, una suerte de mitos modernos, ya usualmente de estructura teológica filosófica, tributarios de una razón instrumental, en el que encontraban legitimidad ciertos saberes. Hay varios sucesos que eso lo explican, que solamente por mencionar algunos, como serían las guerras, ¿cierto? Los factores de descolonización, los desastres ambientales, etc. Entonces, la búsqueda y la problematización del reconocimiento de la validación por la comunidad científica de los estudios de la disciplina semiótica en Chile, como lo señala Carlos Sandón en una excelente reseña, adquiere sentido o adquirió sentido para nosotros, porque la semiótica, creemos, tiene derecho a ser legitimada como ciencia por la comunidad científica, pero ya aparte de, pero que no lo ha sido ya con la validez que nosotros lo quisiéramos observar, y aunque ha sido más bien concebida como una herramienta metodológica, esta metáfora que han usado los colegas de caja de herramienta, ¿ya? Aunque sin desconocer esa apertura también de una aplicación creativa, también se mueve en un ámbito teórico, lo que a mi juicio el texto, ya como señala Carlos, es la cuestión de fondo que nosotros hemos querido plantear aquí, que es la legitimación de este tipo de conocimiento, ya donde, como él señaló muy bien, que captó muy bien la idea, que es de alguna manera una aspiración, pero también a la vez una constatación de su falta, y eso es lo que genera esta tensión. Ahora bien, esta tensión que observamos, ¿verdad? No guarda solo relación con los cambios en la naturaleza misma del saber, ¿ya? Y su relación con los sujetos, con, por ejemplo, la verdad, o estos dispositivos metanarrativos que podíamos encontrar de esa legitimación, como ya lo decían los metarrelatos, sino también en los efectos en que la demarcación disciplinaria trae la propia universalización, extensión infinita del mundo de los signos, ¿ya? La semiótica, como la teoría del mundo de los signos, es mucho más amplia que aquello. Yo dejaría hasta aquí para que empecemos después la discusión, porque creo que eso va a ser más interesante. Muchas gracias. Adelante, profesora Sandra. Ok, bueno, muchas gracias Nicolás y gracias Elizabeth por el marco que haces con esa claridad que te caracteriza sobre este trabajo, este quehacer, esta tarea que nos hemos dado de contarle algunas partes a nuestros colegas sobre la base del objetivo que mencionó Nicolás, pensar el hoy día, o sea, pensar en el libro que ya es de ayer, ¿no es cierto?, para mirar qué es lo que nos pasa hoy día en el cuerpo y en las vidas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo pensamos nuestra naturaleza humana y cómo pensamos también nuestro quehacer. Y para eso entonces quiero referirme a unas
primeras claves, lo digo así, reflexivas sobre esta dimensión dialógica que contiene la semiótica y también la educación. Y dentro de esas claves, entonces, quiero mostrar algunas imágenes. Me voy a referir a tres ámbitos muy rápidamente. Pido disculpas, en cada caso puse el número de las páginas que se están consultando, para ir al número 4, que es lo que me interesa, que es donde está, y seguramente ahí es donde se va a abrir el debate de este ámbito, de cómo entendemos, ¿no es cierto?, los influjos, las marcas que va a dejar, que está dejando hace un rato largo ya, ese modelo de competencia en la formación semiótica, pero también en la educación. Y entonces, para entrar en terreno rápidamente, entonces, me voy a lo que sería lo que denominamos en nuestra conversación previa con Gabriel y Elizabeth, lo que es la biblioteca foránea. ¿Cómo es que nos hemos constituido los llamados semióticos chilenos que están recogidos en este libro? ¿De dónde venimos en el fondo? ¿Cuál es la cuna? ¿De dónde nos hemos hecho como un pensamiento un pensamiento científico, digamos? Y eso tiene que ver con los posgrados, ¿no es cierto?, que hemos cada uno de nosotros realizado en distintas partes del mundo. Pues esta carta que ha hecho una chiquilla maravillosa que se llama Karen González, ¿no es cierto?, geógrafo y también profesora de historia, da cuenta por sí misma de lo que salta a la vista, ¿no es cierto? Da cuenta de justamente dónde están concentradas la mayor cantidad de formaciones. Aquí hay un N de 22, pero por supuesto el grupo de semióticos chilenos es un poco más grande que eso, no mucho más, pero un poco más. De hecho, en el libro hay 31 entrevistas, por ejemplo, pero aquí en estos 22 no están recogidos todos ellos. La formación en doctorado, no digamos en semiótica, sino que la formación doctoral de los investigadores, los científicos que han sido materia de este estudio, o parte de la materia, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los territorios y las personas, los investigadores, algo de lo que va a hablar también en la tercera parte de Gabriel, va a hablar con un mayor detalle, están concentrados principalmente, como ustedes ven, en Europa. Ahí hay un ejemplo en Australia, hay un ejemplo en Argentina, hay 3 ejemplos en América del Norte, ¿no es cierto?, Canadá, Estados Unidos, México, pero la verdad es que la concentración está muy clara y por lo tanto de allí venimos. O sea, ese es nuestro origen. Y de allí, entonces, de eso es de lo que damos cuenta en esta síntesis que hacemos en el libro y en la página 87, donde planteamos que los paradigmas más presentes entre estos investigadores entrevistados son los 3 que ustedes observan allí. Allí es donde se da la mayor concentración de trabajos, de expresiones científicas, rigurosas, ¿no es cierto?, sobre el quehacer de lo que la semiótica puede estudiar en una sociedad. Y las vertientes lo pongo en más pequeño, ¿no es cierto?, porque sería la parte aplicada de esto que en algunos momentos es difícil como posicionar, apretar ahí como más pequeño, porque la verdad es que se saltan a cada rato, o sea, a cada rato se quieren salir de su marco, porque la verdad es que en algunos momentos en Chile, y lo decimos en las conclusiones, lo aplicado es lo principal, ¿no es cierto? Y algunas ramas de lo aplicado en particular, como son las que aquí están presentes, ¿no es cierto? Es un esfuerzo ridículo de concentrar o de querer retener o de querer clasificar algo que se sale cada vez, porque nuestra práctica ha sido, y lo decimos con todas sus letras en el libro, principalmente una práctica de aplicación. Principalmente en las vertientes que ustedes ven allí, ¿no es cierto?, que es lo que nosotras recogemos en la elaboración de este libro, que tuvo una investigación previa, como se señaló, de a lo menos 3 años. Por lo tanto, todo esto son representaciones de eso que se recogió en todo ese tiempo.
Gabriel, para ti el micrófono. Perdón los minutos extra. Buenas tardes. Gracias, Sandra, Elizabeth, Nicolás y Pierre por digamos, la posibilidad de compartir esta investigación, y una de sus expresiones es el libro, que, bueno, más adelante los invitaremos a leer. Ahí tenemos la portada, y me voy a concentrar complementariamente en lo que ha planteado Elizabeth y Sandra respecto a estos indicadores clave que nos permiten contar con alguna información para el debate posterior. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes son los investigadores en Chile? Proyectos de investigación, artículos en revistas universitarias chilenas, libros publicados y formación en semiótica. Entonces, lo que contratamos, 59 investigadores que, como ustedes pueden ver, se concentran en la zona centro-sur, con alguna presencia en el norte del país. ¿Mm? Ahora, uno podría decir, bueno, pero en el fondo, si son investigadores chilenos o no chilenos residentes realmente para una disciplina, es importante y no también, ¿no? Y uno podría también discutir una suerte de nacionalismo metodológico, en el sentido de que usar las barreras administrativas para poder recortar una disciplina. Ahí hay algo que a discutir. Tal vez las relaciones que tiene, si bien es cierto, señalábamos en términos de posgrado, de formación con Europa y América del Norte, también existen fuertes lazos con la semiótica en Argentina, ¿no? Ahí hay diálogos y relaciones fronterizas también con Perú, ¿no es cierto? Con las traducciones que se han realizado, libros valiosos, digamos, que se han puesto a disposición, y materiales y sus revistas. Entonces, el tema del recorte territorial, administrativo, político, también podríamos discutirlo, pero claramente al poner los datos en estas cartografías, en estas cartas, nos damos cuenta que no son todas las ciudades las que tienen el mismo peso. Así, Santiago concentra 22 investigadores e investigadoras, Concepción 14 y Temuco 10. ¿Mm? Luego, en 25 años hemos registrado 62 proyectos de investigación, nuevamente, pero aquí claramente ya concentrados en la zona central, centro-sur, y nos damos cuenta que son proyectos fondos y que hoy día es el Ministerio, ¿no es cierto?, de Ciencia e Innovación, pero también de otros fondos. Entonces, bueno, este dato de 62 proyectos en 25 años, uno podría decir que aquí todavía queda bastante terreno que explorar en términos de la formulación de proyectos, ¿no? Y poder adjudicarse proyectos desde el campo de la semiótica. Sería 1,05 proyectos por estos 59 investigadores. Entonces, acá tal vez como Asociación Chilena de Semiótica hay que potenciar la postulación a proyectos, y ahí hacer gestiones tanto a nivel de las autoridades como de los propios miembros de la asociación, de potenciar la presentación de proyectos. ¿Mm? Lo que queda como hacia adelante. Luego, en términos de publicaciones chilenas, universitarias, concentran 3 revistas, concentran la mayor producción, ¿no? 43 artículos en 25 años han sido publicados por 3 revistas. Entonces, bueno, la revista, esto ameritaría un análisis específico, ¿no? Hay revistas que ya, por ejemplo, revista Chungará, revista de antropología chilena, supone que hay cierto diálogo interdisciplinario. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetos de interdisciplina? O la revista Límite, ¿no es cierto?, con la Escuela de Psicología y Filosofía de la Universidad de Tarapacá. Entonces, ¿cuáles son los objetos que en estas revistas, que no son de semiótica en términos de su nombre, digamos, ni necesariamente de su comité editorial, tengan personas con formación en semiótica, pero sí estamos viendo que hay una presencia de ciertos objetos interdisciplinarios? Es decir, el discurso de la interdisciplina tendría ciertas raíces en los datos que hemos obtenido. Hay una producción de libros chilenos que es necesario incorporar y discutir, incluso con controversia, o lo que hemos llamado en el libro pseudo controversias, como pasó como este libro para leer el Pato Donald, que tiene
ediciones, varias ediciones, no solamente en su editorial de origen, sino después con Editorial Siglo XXI, y es un libro muy discutido. El discurso público de Pinochet, un libro que falta discutir, es la primera mujer que publica un libro sobre semiótica en Chile, y ese es un libro que hay que volver a visitar y discutir. También tenemos ediciones de libros que se habían producido anteriormente, como es Semiología Arquitectónica, una presentación de Germina Ahumada, de Luis Weissman, ¿no? Entonces, que Editorial LOM, y es en ese sentido, pueden haber ediciones tal vez de manuscritos que no han sido publicados. Entonces, ahí hay un trabajo de libro, también de memoria, que es necesario realizar. El estructuralismo literario francés, de Roberto Haussmann, un libro muy usado, muy fotocopiado también, ¿no? Y libros recientes como los del profesor Rafael del Villar y Rubén Ditus, ¿no es cierto?, muy leídos y citados, en una editorial Dolmen, que hoy día ya no existe la editorial Dolmen. Entonces uno también podría ver otras nuevas ediciones de estos libros que cada uno ha sido discutido y conocido, cosa que no ocurre en todos los campos disciplinarios. En términos de pregrado, en 25 años aquí hay una mayor distribución territorial. Si el extremo sur o la zona sur austral, no hay presencia de una formación de pregrado, ¿no? Entonces ahí tal vez hay que intencionar ciertos territorios, y como podemos ver con estos símbolos, aquí hay una concentración entre Santiago y Valparaíso a nivel de pregrado, pero bueno, tenemos otras universidades en las cuales habría un territorio virgen para promocionar cursos de pregrado. En cursos de formación de posgrado cambian las universidades y se concentran, continúan unas que dan de pregrado, pero hay otras que solo dan posgrado. Entonces tenemos el magíster como nivel formativo especializado, que no tiene completa autonomía como en el caso del doctorado, digamos que son investigadores que estarían ya en una formación que los habilita como investigadores autónomos completamente. Entonces, bueno, ahí hay un asunto de ver qué se potencia, cómo se potencia, y claramente, como decía Sandra, respecto a las discusiones propiamente educativas o formativas en semiótica, uno podría decir, bueno, la asociación tal vez tendría que enfrentar un simposio de cómo se enseña semiótica hoy día en Chile. ¿No es cierto? Esta discusión que estaba planteando Sandra sobre la biblioteca foránea, la biblioteca interna, la teoría de las competencias y cómo se diseñan los programas, con la semiótica es una materia a discutir. Nos damos cuenta que aquí los eventos que ocurren en 25 años son numerosos, más que en pregrado, ¿no? Y esos 5 indicadores yo creo que nos permiten abrir una discusión, cada uno de ellos se podría a su vez desagregar, pero nos dan una fotografía para el debate que, bueno, desde ahora comienza, me imagino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gabriel, profesora Sandra, profesora Elizabeth. Muy interesante sus presentaciones, permiten dar cuenta también de un recorrido, de una historiografía que ya desde el título de la presentación, ¿no es cierto?, ya nos debe hacer pensar, sobre todo considerando que es el año 1990, desde donde se parte la investigación. Ahí habría otra conversación que seguramente se podría dar paralela y muy interesante y complementaria, respecto al tiempo de dictadura, lo que implicó para las investigaciones semióticas de ese periodo, cómo finalmente una escuela que estaba en proceso de fertilidad y de formación a finales de la década del 60 se ve, digamos, truncada y se ve de alguna manera bloqueada y quizás seamos más directos, aniquilada. Y de ahí en adelante perdemos de vista un poco esta faceta más crítica, que era un poco el baluarte de esta disciplina respecto de la interpretación del mundo, y comienza a aislarse, muchas veces el tema de la semiótica en los aspectos directamente de la semiótica del texto, de la semiótica del análisis del discurso, que es muy relevante y muy importante, y que es de esperar también de que ese proceso vaya madurando, sobre todo en este tiempo donde necesitamos tanta crítica. A mí me gustaría hacer una primera pregunta que es una pregunta respecto de la naturaleza de la semiótica, porque una de las cosas
que a veces cuesta comprender, y cuando me tocó a mí también irme acercando al mundo de la semiótica a través de mis estudios de literatura, a través de la semiótica literaria, a través de los estudios de interpretación de poesía, de narrativa y de teatro, eh, la semiótica parece ser una especie de actualización de ese impulso creador que en algún momento debió tener también la lingüística como ciencia moderna y la psicología como ciencia moderna. Yo creo que ahí hay aspectos respecto del lenguaje, de los signos y de qué es la comunicación y qué significa para el ser humano la comunicación, y cómo interviene en el debate de la ciencia. En ese sentido, yo siempre pensé desde muy chiquitito que la filosofía, el arte y la ciencia deberían enseñarse en conjunto. Digamos, para la filosofía había que sacar ejemplos del arte, para el arte había que hacer investigaciones filosóficas, y por supuesto estas investigaciones filosóficas había que experimentarlas a través de algún método y lograr generar conocimiento a partir de la experiencia. ¿Cómo observan ustedes el tema de la transdisciplina, el deber que tiene el actual modelo educativo, tanto en sus niveles escolares, primarios, secundarios y terciarios? ¿Cuál es la responsabilidad que amerita poner la semiótica en el centro de la discusión, más que como ciencia más importante? Yo creo que esa discusión es irrelevante en respecto de la competencia, digamos. Lamentablemente ese concepto y esa palabra ha quedado muy arraigada en nuestro sistema educativo y en nuestro sistema económico y social. ¿Cómo ven ustedes la creación de una discusión, la propuesta desde la semiótica que sirva para poder relacionar estos mundos que muchas veces parecen ajenos entre sí, como son los mundos del el arte, la ciencia y la filosofía? ¿Qué valor le dan a la semiótica para ese plan, ¿no es cierto?, de quizás de volver a unificar esas disciplinas. Y no sé quién quisiera levantar la mano o quién quisiera partir con... Es una breve, Yo tremenda puedo dar pregunta. un par de frases que lo que van a hacer es completar un poco la idea que erráticamente fui proponiendo, y es para mí esa ciencia y ese vínculo que tú mencionas, que hoy día también están en educación, en la propuesta STEAM, ¿no es cierto? Y que vincula justamente ciencia, artes, matemática, ingeniería, ¿cierto? Tecnología, y que es una riquísima propuesta de currículo integrado, pero a la base de todo esto hay algo más simple y más complejo, y es la dimensión dialógica de la semiótica. Esa condición, esa dimensión que es cultural, tiene que ver con los grandes paradigmas actuales, con el paradigma constructivista, ¿no es cierto?, con el paradigma de las neurociencias, tiene que ver con pensar una sociedad situada, por decirlo de una sola manera, lo que algunos llaman el territorio, ¿cierto?, y otros llaman el cuerpo, el lugar donde todo se produce, en el territorio y en el cuerpo. Entonces, el diálogo justamente emana y es una buena expresión no solo del origen, sino también de la deriva que toma y debe tomar la condición más propiamente humana. De hecho, Vygotsky lo señala, ¿no es cierto? Pensamiento vinculado al lenguaje. Para mí, el diálogo, el hilo para coser aquello. Excelente, o sea que Bueno, estamos haciendo práctica la teoría. Profesora, ya. profesora Elizabeth. Bueno, hay algo que tú mencionaste antes que me gustaría, sí, antes de contestar, poder dar. Tú hablaste del tema de la situación del año 70, ya, con el golpe militar y sus consecuencias. ¿Ya? Efectivamente, la semiótica aparece históricamente en Chile asociada a periodos de transición política, económica y o culturales que van a remecer un poco el desarrollo del pensamiento científico, crítico y reflexivo. No olvidemos el boom latinoamericano, que ya hemos conversado otras veces, ¿verdad? Y la efervescencia de los socialismos en América Latina. Y entonces, la pregunta que siempre uno se hace es si realmente esa situación particular
fue un freno para que la semiótica y su historiografía tuviera continuidad, o efectivamente hubo ahí una ruptura. Y efectivamente hubo una ruptura, un quiebre, ¿ya? Porque se hubo un vaciamiento de esa primera crítica semiológica, como se hablaba en aquel entonces, de la ideología que estaba al servicio del pensamiento de una época y de resistencia a un capitalismo que provenía del norte. Entonces, eso yo creo que hay que tomarlo en consideración para ver también las rupturas y los quiebres que ha tenido la disciplina en conformarse de manera más robusta, ¿ya? Entonces ahí se derrumban mitos también, aparecen otros, ¿ya? Que efectivamente van a marcar, ¿ya? Un nuevo modo de entender a la semiótica, ya no desde una simple explicación, sino también de un foco interpretativo en la realidad, que Matelar, ¿cierto?, insiste mucho. Y quizás ahí hay otra tensión, si debiera estar orientada a restituir ese vínculo roto con las generaciones pasadas. Entonces habría que advertir si la comunidad semiótica fue consciente de ese llamado o fueron las circunstancias externas de como se dice también, ¿verdad?, que pasamos del Estado al mercado. Si esa pseudo transición que también vivimos ya se reflejó de manera consciente o hubo que adaptarse y tener que vivir los momentos que vivían para los colegas que practicaban o aplicaban la semiótica en su quehacer, que terminaron tensionados, ¿verdad?, y reorientados solo a la docencia y un estancamiento en la investigación. Yo eso lo dejo. Ahora, respondiendo a lo que tú señalas, yo diría que esa pregunta que tú haces, esa reflexión es fundamental, porque para eso cabe preguntarse si desde la semiótica una teoría es suficiente para abordar un objeto de estudio. ¿Ya? Esa es una cuestión que yo diría que por lo menos en todo lo que trabajamos años y años y dimos vuelta, siempre asumaba. ¿Qué herramientas se debieran utilizar para atender un problema de investigación desde la semiótica? ¿Qué temáticas concitan, verdad, la atención de los investigadores? Que es lo que plantea Sandra. Entonces, entre lo que nosotros rescatamos a través de los extraordinarios entrevistados que tuvimos, porque dieron muchas luces, diversidad, que yo creo que el libro nos refleja todo lo que, o nos representa todo lo que pudimos hacer, es que es considerada una transdisciplina, es decir, las disciplinas, diríamos, particulares, por llamarlo así, la semiótica los redunda, y de tal manera que está por sobre ya esa plataforma, tal como lo llama Barthes, de alguna manera, Roland Barthes, y ese campo complementario también es de orden epistémico y metodológico, ¿ya? No solamente de mera aplicabilidad, sino que también hay un sustento epistémico fundamental, pero es difícil de hablar de una ciencia si nosotros aplicamos el concepto tradicional. Por eso yo me quedo más con la vertiente peirciana, ya que la arranca de una experiencia, pero para llegar a una fundamentación filosófica donde da todo un cuerpo normativo importante para orientar este trabajo. Eso es lo que yo señalaría ya por ahora, porque lo que sí uno constata en todo el recorrido que hicimos y con esto termino para darle la palabra a Gabriel, el recorrido que hemos hecho de los distintos anclajes, ¿ya? Tal como lo señala un autor, ¿verdad?, que en realidad yo lo he señalado, este es cosecha mía, así que no involucro a los colegas, que yo siempre he considerado que es de una realidad oximorística, ¿ya? Porque cuando uno revisa lo que hay, y ahí Fabri ha sido muy crítico en eso, o lo fue, porque ya no está con nosotros, que los textos en general que hay de semiótica son más bien que los que circulan, dice él, en la web, son más bien de una fragilidad que realmente uno lo advierte, porque son más bien introducciones.
pero no hay reflexiones de fondo para determinar, ¿verdad?, desde dónde vamos a hablar la semiótica y a dónde queremos llegar, ¿ya? Entonces, yo creo que esa es algo que hay que seguir profundizando. Mira, tal vez me quedé con el ejercicio de revisar el libro de los indicadores, pero yo creo que hay que diferenciar entre el orden deseado, digamos, lo que uno quiere o lo que uno cree que es el deber de la semiótica, respecto a otras disciplinas o saberes. Otra cosa es lo que sea, son las prácticas, ¿no? Que de alguna manera, y las prácticas vigentes, porque tal vez hay prácticas anteriores, históricamente, como la crítica ideológica, que fue un momento, digamos, cultural en América Latina, y que sigue teniendo, digamos, su impronta cuando se hace análisis del discurso desde las ciencias sociales. En el fondo uno ve que hay un cierto retorno, digamos, a la crítica ideológica. Entonces, sin embargo, por ejemplo, el libro para leer El Pato Donald, visto hoy día, ¿qué hay que decir también de esos saberes? Entonces, son libros para discutir y trabajar. Entonces, no son libros para fetichizarlo, digamos. Nosotros lo ponemos de alguna manera aquí en la lámina, lo puse así como, claro, un poco fetichizado, digamos, como objetos valiosos, digamos, a preservar y cuidar. Sí, creo que el llamado es a trabajar sobre ello. De hecho, entonces hay cosas que todavía hay que hacer y que no se han hecho. Es decir, ¿qué ocurre hoy día con la crítica ideológica? ¿Eso es lo que es semiótica? Justamente lo que dice Verón, que ese libro no justamente es lo que no hay que hacer, ¿no? En términos de análisis. Entonces también se confunde semiótica con análisis crítico del discurso. Entonces, y a veces se hacen equivalentes. Entonces creo que hay debates más específicos que hay que hacer. Creo que ya hay un momento de gran convocatoria, y de hecho los congresos lo han sido, y hay que entrar en puntos más específicos. Por ejemplo, el tema de la docencia, ¿qué discusión hay que hacer de lo que se enseña hoy? ¿Cuáles son las áreas a expandir? ¿Te fijas? Lo que hablamos, esta mirada del territorio físico, administrativo de Chile, hay zonas en las cuales no hay docencia. Entonces, bueno, hay que crecer entonces, hay que expandir y llegar. Entonces, integrar esta biblioteca foránea y la biblioteca interna, creo yo. Y lo segundo es la relación entre disciplina y pensamiento político. Creo que, hay tensiones también ahí. Es decir, no se trata de que un pensamiento, incluso izquierda, centro, derecha y todos los fragmentos y otras cosas, tengan que ser homólogos o equivalentes al quehacer disciplinario. Es decir, hay una sociología de derecha, hay una sociología de izquierda y hay una sociología que no se autoclasifica en bloques o en conglomerados. Y eso hay que aceptarlo para el debate disciplinario. Fíjate, entonces el tema de las creencias, creo que también hay que discutirlo y que justamente ahí, Peirce, ¿no es cierto?, sería interesante un trabajo respecto a eso, ¿no? Muy interesante perspectiva respecto de la naturaleza de los signos, la extraña naturaleza de los signos, ¿no es cierto? Y también relativa a cómo se forman y construyen y crean las creencias, que yo creo que es otro de los aspectos muy interesantes. Y respecto de ello, Pierre nos tiene una pregunta. Sí, es un poco la pregunta del extranjero. Se dice como un poco un estereotipo que Chile es una isla. Tal vez es un estereotipo, pero se debe analizar también los estereotipos para pensarlos, criticarlos. Entonces, mi pregunta es simple. Me gustaría saber cuál es la especificidad de la situación de la semiótica en Chile, si se compara, por supuesto, con los otros países de América Latina o del Cono Sur, al menos. ¿Cuál sería la situación de la semiótica en Chile? ¿Una posición de excepción o no? Es algo que me gustaría saber. Si te parece, tengo una respuesta que me sale rápida porque tiene que ver con... Gracias por la pregunta, muy interesante. También nos la hicimos nosotras.
en este proceso. Y la especificidad, a pesar de que tiendo a pensar que no hay algo particular en los chilenos, sino es la vida latinoamericana. En el fondo estamos dentro de ese mismo coro y tenemos los mismos sufrimientos, las mismas alegrías que cualquier otro latinoamericano, pero efectivamente apretando esto, yendo eh, al objetivo de buscar una respuesta, yo diría que es lo austral, lo que ya se ha dicho respecto de la poesía, por ejemplo, cuando se pregunta por qué hay tantos poetas en Chile o por qué aparentemente hay tantos poetas importantes, tantas poetisas. Y tiene que ver, yo diría, con ese carácter austral que de algún modo no se nos ha remarcado como un carácter melancólico, como un carácter que tiene que ver con la contemplación, con el hecho de plantearnos, pero no tan al centro del calor de la vida misma, de la carne, sino que también en ese sentido de lo que está al final, de lo que se cae del mapa en algunas visiones, ¿no es cierto?, interesantes, de lo que está pegado a la Antártida, de lo que es tan largo y tan diverso. Así es que para mí es ese carácter austral, para dejar la palabra a mis colegas. En mi caso yo diría que especificidad, así no, porque nosotros como se relató antes, no tenemos tendencias ya destacadas, ya que se privilegian unas de otras. Quizás sí una especificidad de tipo administrativo funcional, yo diría, es que nosotros hemos sido constantes en el desarrollo de nuestros encuentros en congreso, ya la Asociación Chilena de Semiótica, desde que Rafael, que hay que hacer un reconocimiento a Rafael del Villar, él comenzó este trabajo de hacer estos encuentros semióticos entre los colegas, y desde esa época de 1996 a la fecha nunca a excepción del 2003, que por otras circunstancias no se hizo el congreso, pero efectivamente siempre ha habido. Y eso se destaca siempre cuando vamos a congresos internacionales, porque no es igual en Perú, ni en México, ni en Argentina. ¿Ya? Es una característica, nosotros somos en ese sentido ordenados. ¿Ya? Y entonces siempre ha habido, y yo diría que las propuestas, quizás también hay algo que los colegas señalaron, pero por tiempo no vamos a poder desarrollar, que el tema del por qué no ha habido una continua también, y por qué no hay mayor presencia en la docencia. Bueno, hay razones institucionales fundamentales, es decir, nosotros no tenemos reconocimiento, lo dije al comienzo, ya institucional. Es decir, la semiótica se enseña a través, de manera camuflada, a través de la literatura, de educación, de antropología, y específicamente yo diría que la especificidad, a lo mejor otro hito importante, es que a nosotros siempre nos han asociado a la comunicación. Ya, incluso un momento dado en que en un comienzo la semiótica fue asociada a la filosofía del lenguaje, y eso provoca urticaria, ¿ya? Urticaria, ¿ya? Porque la filosofía siempre ha sido así como de temer. Y a la comunicación, siempre nos han asociado a la comunicación. De hecho, Carlos Vidale, que es un colega mexicano que ha trabajado mucho, un hombre joven, un investigador muy interesante, trabaja justamente los dos temas para diferenciar, y él también ha hecho todo un trabajo por determinar qué genealogía hay detrás de la semiótica que la hace emparentarse con la comunicación. Yo eso rescataría. Excelente. Gracias, profesora. Profesor Gabriel. Mira, me parece muy buena la pregunta por la posición de excepción de la semiótica. creo que daría pie para otro cuento, un coloquio. Yo diría que la posición de excepción en Chile no es solamente lo que da cuenta de un régimen de excepción, es decir, de aquello que prohíbe, sino que aluda a la potencialidad.
Es decir, yo creo que aquí hay un camino no recorrido, hay discusiones no realizadas. Toda esta formación que se obtiene en Europa, en América del Norte, finalmente cómo se expresa en las acciones, en la docencia, en los proyectos de investigación, en las luchas también gremiales como con las autoridades. Entonces aquí todavía la excepcionalidad creo que está dado por la potencialidad. No hemos discutido tal vez en profundidad la crítica ideológica que aludía yo de los años 70, que comenzó a darse. ¿Te fijas? Entonces son textos que quedan ahí como congelados, ¿no? O el mismo de Giselle Munizaga, el discurso de Pinochet. Hablamos de eso, pero no hemos discutido, bueno, el tipo de análisis hoy día, qué análisis podríamos dar, qué análisis no podríamos dar, porque ya hay un conocimiento, un desarrollo. Entonces, creo que la posición de excepción no es solamente por lo que no se puede hacer o por el estado de lo prohibido, como sería el no reconocimiento, sino es porque todavía falta desarrollar la potencialidad, ¿no? Hay algo no hecho, no dicho todavía, no actuado. ¿Mm? Yo ahí sería una resonancia respecto a la posición de excepción. Yo agregaría a eso que es lo que siempre me ha dado vuelta, que creo que ha llegado el momento también de abandonar en parte estos paradigmas que vienen desde Europa, que a lo mejor nos ha limitado, porque las matrices culturales, ya ideológicas y políticas de la América Latina son muy ricas y muy fértiles, ¿ya? Y entonces cuando uno revisa el trabajo, por ejemplo, de Rodrigo Mulián, que tiene toda una semiótica andina, eso es propio nuestro, ¿ya? Y es un trabajo interdisciplinario extraordinario, él como antropólogo y periodista, ¿cierto?, dedicado a la comunicación. Entonces, quizás hay que darle una vuelta, por eso digo que en esta historiografía ya hay una apertura a buscar otros paradigmas, desde dónde vamos nosotros a centrarnos para contar, y a lo mejor ahí podemos encontrar vetas muy interesantes que seguir anclados, ¿verdad?, a lo que siempre hemos estado haciendo. Muy, muy interesantes sus reflexiones y yo, Pierre, me voy a atrever también quizás no a hacer la respuesta relativa a Chile, que me parece muy, muy interesante esta idea, ¿no es cierto?, del Chile como un país isla, esta idea también de la multiplicidad de voces poéticas que está dada también por la cantidad de sonidos, la variedad de tipos de sonidos que se dan en un determinado territorio donde se comienza en un desierto y se termina con el pingüinaje, digámoslo, con algún tipo de palabra poética, ¿no es cierto? Relativa a este quiebre histórico y relativa a Concepción. En el caso de Concepción es muy interesante porque Concepción, dentro de todos los antecedentes culturales y sociales que hay de la década del 60 y 70, que son muchos, y políticos, está el haber sido o el ser conocida como la guarida, el refugio, el nido del boom latinoamericano. Y ahí hay que hacer un reconocimiento muy interesante a la figura de Gonzalo Rojas, porque don Gonzalo Rojas fue no solamente el jefe de carrera de la carrera de español que se llama en la universidad, que es la carrera de pedagogía del lenguaje, sino que también fue un gran impulsor de actividades culturales y de extensión que se forjaron, digamos, bajo el nombre de las escuelas de verano, tan famosas escuelas de verano de la Universidad de Concepción, donde se formó un impulso muy grande y en particular la Facultad de Humanidades y Arte, que es el lugar donde yo me formé y que más conozco. Debo reconocer que el tema de la semiótica siempre fue un debate entre si era algo de lingüística o de literatura. Yo te diría que en el caso de acá siempre se dio así. Desde que yo lo conocí, a ver, la semiótica era más ligada a los estudios del lenguaje y de los idiomas y de la lingüística comparada y la sociolingüística, o la semiótica estaba más vinculada a lo literario. Y en particular, al ser una capital de la literatura, Chile, al ser una capital de la poesía, muchos de nuestros poetas y de nuestras poetas son profesores de lenguaje. Y eso es bien interesante porque si lo analizamos así,
entonces nos vamos a dar cuenta que las personas que se han dedicado a la semiótica siempre han tenido esta especie de doble formación entre ser un poco lingüistas y ser un poco literatos, digamos, siempre esa dualidad en la formación. Y yo te diría que la semiótica en Chile, desde el 73, se tiene que hacer otro, digamos, quizás otra singularidad a tu pregunta por la excepcionalidad, habría que agregarle la singularidad respecto de un periodo extremadamente largo, de 17 años, y yo creo que ahí sí hay una singularidad, es decir, un silencio largo, cuerpos oprimidos, y ya que estamos hablando de que los signos pasan por el cuerpo y son expresiones de nuestro cuerpo, y quizás eso es lo que nos falta, ¿no es cierto? Reconocer nuestros cuerpos, y en nuestros cuerpos nuestra memoria, y en nuestra memoria nuestros ancestros. Quizás eso es el proceso de resistencia propio de un periodo tan largo de silencio, y que es un poco lo que anticipa Gabriel y que tiene que ver con la potencialidad de discursos que hay en Chile por nacer. Y yo creo que el estallido social no solamente es justificado y se sostiene en esa retención de discurso, digamos, sino que además permite hacer a través del análisis del discurso, que es un poco en lo que muchas veces deriva las conversaciones de semiótica, tiene mucho que hacerse cargo de ese gran silencio. No tenemos escuela filosófica en Chile desde el 73, precisamente porque no podía haber pensamiento autónomo. Se cerraron en Chile las carreras de filosofía, todas las carreras críticas de humanidades se cerraron aquí en la Universidad de Concepción. Estaban las mallas curriculares supervisadas por militares. Entonces, esa es la singularidad para mí de Chile, más allá de cómo operó la disciplina por dentro, digamos, en su epistemología y en la conceptualización de las investigaciones. Yo te diría, Pierre, que lo singular de la historia de Chile tiene que ver justamente con el silencio, con el tipo de silencio que hay en nuestro pueblo y con la necesidad de hablar, de conversar y de encontrar estos espacios de encuentro como estos mismos, ¿no es cierto? Al calor de la vida, como nos dice la profesora Sandra. Eh, bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión. Ha sido una sesión muy intensa y muy potente. Les doy muchas gracias por haber participado de este coloquio, de esta apertura también. Esperamos con mucho ánimo y con mucho cariño al resto de nuestras invitadas e invitados que van a asistir en los siguientes coloquios. Estos coloquios se van a realizar mensualmente. De hecho, la profesora ahí nombró a Rodrigo Mulián, que va a ser la persona que nos va a acompañar en nuestro siguiente coloquio, así que se viene muy interesante con un trabajo semiótico desde la perspectiva andina. Él es un investigador que se ha dedicado a temas muy, muy interesantes, misteriosos y por lo demás muy difíciles. Así que vamos a tener ocasión de poder recorrer con él ese camino que ha sido su vida como investigador. Les mandamos un abrazo a todas las personas que nos han seguido a través de internet. Hemos tenido un público ahí constante y fiel durante la reunión, así que le mandamos un cariñoso saludo y esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente episodio. Hey, Nicolás, ¿podrías mencionar el título del próximo coloquio que va a estar a cargo de Rodrigo Julián? ¿Lo tiene usted ahí, Sí, profesora? lo tengo aquí, yo lo nombro. Por favor. Patrones simbólicos y constelaciones semióticas, una puerta hacia la etnosemiótica histórica. ¿Ya? Entonces, Rodrigo Mulián Tesmer, profesor de semiótica de la comunicación en el Magíster de Comunicación de la Universidad Austral de Chile, periodista, antropólogo, magíster y doctor en metodología de la investigación. Tiene una serie de libros y hay proyectos, fondos y que es muy prolífero en su producción y realmente el trabajo que hace es extraordinariamente interesante. Así que ahí estaremos con él el próximo 27 de septiembre, ya de 19 a 20 horas, y quedan cordialmente invitados también.
Eso, vamos a estar avisando por nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram de la Asociación Chilena de Semiótica, nos pueden buscar así, Facebook y también en el canal de YouTube, donde próximamente va a estar esta sesión en vivo que acabamos de tener, va a estar disponible para su reproducción. Así que sin más que agregar y con mucho cariño y mucha alegría de haber emprendido este viaje hermoso tras la huella de los signos, vamos despidiendo este momento y les mando un gran abrazo a todas y a todos ustedes.